Muchas gracias, José Antonio. Vale, vale. Sí, quería hacerte una pregunta en relación con la posibilidad de los crímenes de lesa humanidad en los supuestos que contemplamos. ¿Cómo se activaría? ¿Cómo hay que hacer teóricamente, procedimentalmente, para que esto se pueda poner en marcha? De momento, con las actual normas de funcionamiento del Tribunal Penal Internacional, solo lo podría poner en marcha en la Fiscalía. No cabe acciones aisladas, digo, con lo que tenemos en la actualidad, que esto se puede modificar. Tendría que ser la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional. Pero a su vez, y esto mucha gente lo ignora porque no está explícitamente fijado, la Fiscalía puede ser paralizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. O sea que nos encontramos con que el derecho al veto del Consejo de Seguridad sería, en última instancia, el que controlaría a la Fiscalía. Por tanto, habría que variar el modo de persecución, legitimar, por ejemplo, a estados o organizaciones supranacionales, como la Unión Europea, para poder legitimarse y actuar como perjudicados, como pasa en los procesos penales de cada país, ante el Tribunal Penal Internacional. Gracias. Roberto Sabrido quería hacer una pregunta. Roberto. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Al hilo de lo último que ha dicho el profesor Martín Pallín, del dilema de someter a la industria farmacéutica a control o controlarla con el derecho penal internacional. Mi pregunta es, claro, someterla a control la tienen que someter los gobiernos, la legislación. La legislación que ahora les permite tener esa patente por 20 años y evidentemente darles una ventaja competitiva enorme. Mi pregunta va en ese sentido, es decir, ¿pueden incurrir también en responsabilidad? Sé que es muy difícil, pero ¿podrían o pueden incurrir también en responsabilidad los gobiernos con esa falta de control? Hombre, yo pienso que sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, todo lo que has expuesto sobre el contrato de la Unión Europea con las farmacéuticas quiere decir que ellos participan de alguna manera voluntariamente en el proceso de libre mercado. Y si el proceso es de libre mercado, pues las consecuencias, vamos, la única que yo he apuntado, pero bueno, ahí sí que podríamos a lo mejor acudir a otras cortes que no fuese la Corte Penal Internacional, el tema de los contratos nulos. Pero bueno, eso nos llevaba en principio al desabastecimiento. Si se anula un contrato, pues la parte podrá incurrir en responsabilidad, pero también, como es lógico, pues puede optar por la decisión de, efectivamente, el contrato está anulado, pues yo no facilito, a no ser a los precios que yo marque, los medicamentos. Entonces, ¿hay libre competencia? Otro problema es que ¿hay libre competencia entre ellas? No, yo creo que en absoluto. Han hecho un cártel y, por tanto, pues, como ya han dicho en términos más vulgares, entre bomberos no se pisan la manguera, ¿no? Entonces, pues, no veo la responsabilidad por ningún lado, porque además, bueno, ponía el ejemplo de la talidomida, pero claro, la talidomida causó daños gravísimos a las personas. La vacuna, al contrario, se supone que la vacuna va a causar grandes beneficios a las personas, no daños ni perjuicios. Los que podrían, de alguna manera, actuar es aquellos que, por la legislación interna o por la legislación comunitaria, en el caso de la UE, no pudiesen tener acceso a las vacunas. Y esto ya sería, efectivamente, un problema de responsabilidad de los gobiernos o de la Unión Europea. Gracias. María Julia quería hacer una pregunta. María Julia. Bueno, pues en lo que María Julia se incorpora, yo quería hacer una doble pregunta
Javier, está María Julia ahí, ¿eh? Estoy. Ah, es que he visto que quería hacer una pregunta. Sí, acá estoy. Ah. Sí. Bueno, buenas tardes. Los felicito. Yo también me quedé entre perpleja e indignada y no sé cuál de las dos cosas es mayor, ¿no? En parte son cosas que todos sabemos y no sé si ustedes saben que en Argentina Pfizer, para cerrar los contratos, exigía tener libre disposición de los glaciares. Por eso Argentina no cerró con Pfizer. Yo me pregunto, por un lado, cuando vi el tema de estos contratos, de que los dueños no se hacen responsables, de los que invierten no tienen derechos de propiedad y los tienen la Big Pharma, etcétera, creo que estamos en un momento en donde es clarísimo que quienes tienen la capacidad de definir el bien público mundial en este momento, en los países ricos y en los países pobres como los nuestros, en realidad son las grandes compañías, entre ellas la Big Pharma, porque esto es clarísimo que pueden imponerle a Europa, nada menos que a Europa, saltarse todas las normas contractuales habidas y por haber, como expuso el primer participante muy bien. O sea, no entiendo cómo eso puede pasar en la Comunidad Europea. O lo entiendo, sí, porque indudablemente los estados, muchos de ellos son también accionistas de las Big Pharmas, etcétera, o no los estados, los gobiernos o los políticos, quienes fueran. Pero mi pregunta es otra. ¿Hay alguna posibilidad que lo pensemos no ya como tema de la Comunidad Europea, sino como tema universal, esto es ricos y pobres, y nos unamos? ¿Cómo ven ustedes el tema de la resolución que presentaron India y Sudáfrica en la OMC, que en realidad no se ha tratado, entre otras cosas, porque lo están vetando algunos países europeos y obviamente Estados Unidos? Entonces, ¿no ven la posibilidad de ir por ahí en dos sentidos? Uno, apoyar esa resolución con todos los argumentos que se han expuesto hasta aquí: estamos en pandemia, las mutaciones, las vacunas pueden no servir, etcétera. Hay al menos un peligro. En Latinoamérica hay un peligro terrible que es Brasil. Brasil hoy día explota y la cepa de Manaus ya está en Argentina, o sea que toda la región, América Latina en este momento, entra en una noche de terror. Pero ¿no hay alguna posibilidad de luchar en la OMC como se hizo con la pandemia del SIDA y como también fue Sudáfrica quien llevó esto, ¿no? ¿Y cómo ven ustedes, obviamente que son juristas, etcétera, el tema de agilizar las licencias obligatorias? No solo levantar patentes, sino agilizar licencias obligatorias y capacitar a los países que no estén capacitados para hacer la famosa ingeniería reversa, ¿no? O sea, plantearlo realmente como un tema internacional o mundial, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, María Julia. Voy ahora a dar paso a David Larios y a José Antonio, pero satisfáceme una curiosidad mía. ¿Para qué querían la libre disposición de los glaciares? Para negociar con Argentina, como Argentina está en default y está negociando una deuda impagable con el fondo, etcétera, Argentina no puede garantizar que va a pagar los daños, porque los contratos son muy parecidos, los que se expusieron acá y los que hay en el resto de América Latina. Entonces, bueno, ¿qué tenemos en América Latina? Tenemos agua, tenemos tierras, no tenemos dinero. Entonces, por eso, vienen por los recursos naturales, eso es clarísimo y hace mucho tiempo, ¿no? Gracias. David, ¿cómo puedes contestar a la propuesta de María Julia? ¿Qué te parece a ti la propuesta de Sudáfrica e India
y la configuración de un derecho internacional, probablemente a través de la Organización Mundial de la Salud, que podía legislar en el Reglamento Internacional Sanitario. ¿Cómo lo ves tú, David? Bueno, pues efectivamente yo creo que es un tema que se ha puesto de manifiesto en esta crisis de manera tan evidente que nadie puede ya mirar para otro lado, creo. Nosotros ya venimos trabajando en este sentido desde hace mucho tiempo y venimos haciendo esfuerzos notables porque esto figura en lo que se denomina el calendario político, ¿no? Hasta ahora. No ha sido posible en muchas ocasiones, pues la respuesta es evidente, ¿no? Es decir, hay, bueno, pues lo que podemos conocer como el mapa de poderes o tal, pues tenemos claro que hay un claro componente de poder económico que está pues bloqueando esas iniciativas. Ha habido y las sigue habiendo tanto desde el punto de vista de las organizaciones que se han trasladado incluso en textos, ¿no? Aquí pues Fernando Lamata, por ejemplo, en su introducción al primer número de la revista, pues lo destaca. Tanto la Organización Mundial de la Salud como la propia Comisión anima a exigir que todas las convocatorias para financiación e inversión de los productos finales tengan licencias no exclusivas. Apoyar la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, que la hay, la COVID Technology Access Pool, pero como digo, son instrumentos de lo que se conoce como soft law, es decir, recomendaciones que no vinculan. Cuando llega el momento de poner negro sobre blanco y legislar, que sería la manera que tienen los estados, porque aquí evidentemente las dos partes mayoritarias o de las que hablábamos, ¿no? Por un parte los poderes públicos como responsables de la salud y los proveedores de los bienes y servicios necesarios para restablecer esa salud, pues tienen que entenderse lógicamente, y en ese entendimiento pues puede haber, y las hay, pues posiciones irreconciliables, y la industria no tiene que velar por el interés general, no debe hacerlo, no es su papel. El Estado es el que debe hacerlo, y los propios poderes públicos que son capaces de limitar los derechos humanos fundamentales en aras a esa situación excepcional que vivimos, y lo estamos viviendo y sufriendo todos, cosas muy serias, bueno, pues que nos afectan a nuestro día a día, a los derechos humanos, al acompañamiento de los enfermos, al libre desplazamiento de las personas, etcétera. Eso sí está limitado y tenemos leyes para ello. De la misma forma, esas mismas leyes, esos mismos instrumentos legales se podrían utilizar para excepcionar el régimen habitual de propiedad intelectual en un momento en el que estamos viviendo una situación excepcional. Por tanto, no creo que haya más obstáculo que el hecho de ponerlo y llevarlo bueno, pues como digo, en la agenda política de manera decidida. Y por supuesto, eso sí creo que debería ser una acción conjunta, no de un país. Es decir, hay países que han bueno, pues, planteado esto con idea de que hay un apoyo, pero en el caso de la Unión Europea, que estamos acometiendo esta situación en bloque, debía ser una decisión en bloque, sobre todo pues viendo que el ritmo de vacunación se podría acelerar bueno, pues con el otorgamiento de licencias exclusivas y con la liberalización temporal, excepcional de las patentes, lógicamente acompañadas de su compensación, como cuando se expropia un bien privado para el beneficio de todos. Pero vamos, creo que no hay excusa, porque técnica, ni jurídica, ni política, ni creo que moral tampoco. Gracias, David. Tengo una petición de pregunta de Javier Rey, al que ahora daré la palabra, pero antes, David, aunque solo sea para dejarlo claro, aunque yo creo que estaba claro en tu presentación, lo que dices es que los contratos en la Unión Europea, cualquiera que fuera el daño que se derivara de ellos como consecuencia de la vacuna, de la administración, de la puesta en funcionamiento, de las muertes, de las secuelas, de las lesiones, en ningún caso son responsables las compañías farmacéuticas. Esto es lo que yo he entendido, a pesar de que hay financiación pública, como sabemos, en cantidad importantísima. Y sí, en efecto. Alguno que están jugando con la vida y la salud de las personas, amparándose en la situación tan difícil en la que todos nos encontramos. ¿Es este como hay que entenderlo?
Bueno, es así, Javier. El párrafo que he citado lo he extraído textualmente de uno de los contratos que se han publicado, como decía, de esa cláusula de indemnidad y de responsabilidad jurídica. Y bueno, y hay 2 párrafos todavía tachados que a saber lo que pone, que si son todavía peor que eso, pues no me lo explico, ¿no? Por tanto, sí, este es digamos, el acuerdo al que se ha llegado. Es decir, para poner en marcha esto, ese, como decían, compartir riesgos, pues implica que la Administración no solo está asumiendo el riesgo de la inversión inicial, con independencia de que se llegara o no al resultado de autorización de vacuna, porque eso era dinero a fondo perdido, en muchos casos, sino que además, como decías, las consecuencias de las vacunas, no de otros problemas del sistema sanitario en estos momentos, bueno, pues el régimen habitual, que es el de la responsabilidad del productor, no se altera. Lo que se altera es quién paga después. O sea, el productor sigue siendo responsable frente al ciudadano, pero lo que queda claro es que el Estado indemnizará a la compañía por aquellas cantidades que hubiera tenido que pagar como consecuencia de reclamaciones por lesiones, fallecimiento, ya lo hemos comentado. Gracias, David. Ya vemos que se altera la regla número 1 de los contratos, que es que el beneficio y el riesgo tienen que ir unidos, ¿no? Pero no parece que en este caso. Javier Rey, preguntar, adelante, te escuchamos, Javier. Sí, muchas gracias, Javier, y muchas gracias a los ponentes. Yo creo que la conclusión que personalmente saco de las exposiciones que habéis hecho los 2 ponentes es que en este terreno, como en la mayoría de los terrenos, es aplicable el dicho español de que pleitos tengas y los ganes, ¿no? Porque, desde luego, con lo que habéis expuesto, me parece que hay pocas posibilidades de que en una situación de pandemia como la que estamos se pueda plantear ninguna acción efectiva desde el punto de vista legal que permita llevar a cabo algo que haga que se reparta la vacuna de otra manera, que los países tengan acceso a ello. Entonces, bueno, lo que quería, más que una pregunta, era considerar que hay otro enfoque posible, que no es el meramente legal y que es el político. En este sentido, yo os cito un artículo que ayer publicaba El País en las páginas amarillas de negocios de Paul Krugman, cuyo título era literalmente "Vacunas, un desastre muy europeo". Hay una serie de razonamientos que no voy a repetir y ponía a caer de un burro a la Unión Europea por haber hecho este tipo de contratos. Personalmente, y reconociendo todos los defectos de los contratos que se han firmado y que no conocemos en su totalidad, lo cual es un defecto añadido con las industrias farmacéuticas, pues creo que, a pesar de todo, es el camino menos malo que han podido seguir la mayoría de los países europeos, y en concreto el nuestro, para obtener vacunas, unas vacunas que son el único instrumento real que tenemos de controlar la pandemia en este momento. Y me resulta curioso que un economista en el que yo confío habitualmente en las cosas que suele decir, como es Paul Krugman, pues convierte a la Unión Europea en sujeto casi de los delitos que les estabais atribuyendo por firmar este tipo de contratos y además sujetos también de una irresponsabilidad por lo haber hecho así, por una incapacidad por pretender un objetivo tan legítimo como era, mediante esos contratos, lograr unos mejores precios para la mayoría de los países y en concreto para el nuestro. Creo que para la mayoría de los países que no tienen empresas productoras de productos farmacéuticos, para lograr unos precios asequibles y una garantía de suministro de estos productos, en concreto de las vacunas, ¿no? Entonces, a mí me parece que el problema es que lo que ha habido ahí ha sido una decisión de la Unión Europea de no aplicar estas cláusulas de exclusión de los tratados de libre comercio por una decisión previa de los países, y que esta ha venido condicionada por los intereses de cada uno de esos países concretos. Consecuencia, la única manera de modificar esta situación, desde mi punto de vista, es cambiar esos acuerdos y orientar
tomando esto como un mal no remediable en este momento, pero como una experiencia necesaria para mejorar la futura relación de todos los países europeos de manera mancomunada con la industria farmacéutica. Creo que debe valorarse como un éxito que de estos acuerdos no se hayan desvinculado de momento países como Alemania o Francia o en su momento el Reino Unido, que son países que por su propia cuenta creo que habrían podido obtener más ventajas en la investigación y el desarrollo de este tipo de vacunas. Entonces, que lo que hay que hacer, que es positivo el haber conseguido este tipo de acuerdo entre los países y que hay que llevarlo por otro sitio. Y en este sentido, la última reflexión que hago es, bueno, ¿qué ha dicho España, que es el ambiente y el medio en el que tenemos responsabilidad y acceso nosotros, que ha dicho el gobierno español en respecto a la firma de estos contratos? Porque si no lo tengo entendido mal, a la hora de firmar estos contratos se planteó la posibilidad de excluir las vacunas por el mecanismo que pretenden los tratados de la Organización Mundial de Comercio del sistema de patentes. Y el gobierno español en esa posición, respecto a esa decisión, lo que hizo fue ponerse del otro lado. Incluyámoslo en el sistema de patentes. Y esto con un añadido además, que es que cuando estas cosas estaban discutiendo, se discutía también, fue cuando en España se constituyó la Comisión de Reconstrucción, una de cuyas únicas sugerencias positivas fue precisamente de la propia Comisión de Reconstrucción constituida en el Parlamento, que se excluyeran, o sea, que se metiera esta cláusula, que se excluyeran las patentes del sistema de patentes, los contratos con la industria farmacéutica, cosa de la que no hizo caso el gobierno español, mientras que se posicionó en el sentido que os he dicho. Yo creo que si no queremos caer en la melancolía, tenemos que ir dando pequeños pasos para ir avanzando. Y esos pasos en este terreno, desde mi punto de vista, pasan porque el gobierno español modifique esa postura y de aquí para adelante apoye todo lo que sea en el conjunto de las relaciones con los gobiernos europeos y manteniendo que la mejor forma de relación que puede haber con la industria farmacéutica es de todos los países europeos en su conjunto y no país a país de manera individual, lo que lleva a unas diferencias de precios, de suministros y de todo, de cualquier clase de medicamentos tremenda, que apoye ese tipo de cláusulas en los acuerdos a los que se pueda llegar y las relaciones que se puedan mantener en el futuro con el conjunto de la industria farmacéutica. Perdonad la extensión y... Gracias. Quiero formular, porque se nos va a acabar el tiempo, una última pregunta a José Antonio Martín Pallín. Los regímenes democráticos han surgido para que los ciudadanos puedan expresar su voluntad en defensa de sus verdaderos intereses. Los verdaderos intereses están jerarquizados en los valores, la vida, la libertad, la integridad física, etc. Entonces ahora nos encontramos con que esos valores se subvierten y se da preeminencia a los aspectos comerciales, a los intereses en el sentido más auténtico de la palabra. ¿Cómo es posible que eso suceda y que no seamos capaces de construir un mundo donde eso no sea a su vez posible? ¿No es esto para un jurista de prestigio como tú, José Antonio, un motivo de reflexión y, si acaso, me permito yo decir, de alguna manera, de desmoralización? Hombre, vamos a ver, han surgido muchas cosas que quisiera abordar rápidamente. Por ejemplo, yo no estoy en condiciones, se ha citado a Krugman, que yo soy un admirador suyo, y efectivamente, pues esa afirmación es extraña. Si ha hecho bien o se ha hecho mal por la Comunidad Europea, es posible, me remito a los verdaderamente conocedores del contrato para calificarlo. Ahí no hay problema. La siguiente cuestión, que creo que ha quedado clara, es que tiene que hacerse una excepción del régimen de patentes en estas circunstancias,
y por tanto pues no puede haber un libre mercado como si tratase de cualquier otra cosa. En tercer lugar, vayamos al realismo comercial. El otro día contaban en televisión española unos exportadores de Béjar, de mascarillas, que que han tenido un gran éxito, por lo visto, en China, llevaron su mercancía, estaban en el aeropuerto, en el avión, y habían subido, no se trataba de vacunas, por lo visto un cargamento de, no sé si el nombre es exacto de esto, de aislamiento de los sanitarios, CEPI o FEP, no sé cómo se llama exactamente el nombre, y con fue su asombro que cuando ya estaban cargadas en el avión, vinieron los australianos, doblaron el precio, bajaron la carga y se la llevaron ellos. Así funciona el mercado persa, que también esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y por último, para mí en este momento ya lo más importante y sobre todo más acusado en nuestro país que en Alemania, Francia o sobre todo en Italia, es la geopolítica. Porque tenemos la vacuna china y tenemos la vacuna rusa. Pero nadie ha querido dar este paso, y la vacuna cubana. Pero aquí entran ya de la geopolítica. ¿Por qué no entramos y abrimos el mercado a esas vacunas? ¿Quién lo impide? Pues yo creo que nadie más que la geopolítica, la oposición en principio de Estados Unidos, que tienen una posición dominante, porque, por ejemplo, en Italia ha admitido determinados equipos cubanos que están actuando en Italia y vacunando y aplicando esa vacuna. Yo pienso que aquí en España, pues bueno, todavía se ha acentuado mucho más la geopolítica y claro, hablar de Rusia y hablar de China pues son palabras que suenan de manera distinta en España que quizá en otros países de la Unión Europea. Esto sería una forma de romper el mercado, porque si no, el mismo ministro de Sanidad brasileiro, que no es sospechoso de nada porque es un militar afín a Bolsonaro, tuvo que explicar ante la televisión brasileira que tuvieron que romper las negociaciones con Pfizer porque exigía, y cito textualmente, unas condiciones leoninas. Eso lo dijo el ministro de Sanidad brasileiro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos entregamos en manos de las condiciones leoninas? ¿Estos señores se bajan de sus intereses verdaderamente incalificables y ceden parte de sus patentes o ceden en los precios? O la otra salida es romper esas reglas y irse a otros mercados, porque yo no creo que nadie vaya a sentir un efecto distinto de la vacuna rusa o de la vacuna china respecto de la que yo me acabo de poner el viernes, afortunadamente, de la Moderna, me parece que es la que me han puesto y que no he sentido nada. Pero bueno, creo que hay que romper por esos dos sitios. Patentes compartidas y, por otro lado, pues la posibilidad de salirse de los mercados o de los circuitos de mercados que ha aceptado la Unión Europea y, bueno, pues ir hacia otras alternativas. Gracias. Fernando Lamata, contigo vamos a terminar las preguntas. Cuando quieras, te cedemos la palabra. Fernando. Muchas gracias. Enhorabuena a los ponentes por su exposición y a los que han intervenido. Por mi parte, dos cosas. Una, María Julia, decirte que en Europa ha habido 115 europarlamentarios de distintos grupos políticos que han apoyado la propuesta de India y Sudáfrica y han pedido a la Comisión que apoye el waiver, que apoye la suspensión de las patentes. De momento los gobiernos no están por la labor, argumentan que con el crecimiento de la fabricación ya habrá bastantes, que pueden haber licencias voluntarias, cosa que no está habiendo, y que puede haber licencias obligatorias, cosa que es muy difícil de aplicar, y por lo tanto, finalmente la iniciativa COVAX de dar donaciones para que haya vacunas para países pobres. Pero en todo caso sí hay un movimiento, hay una inquietud, hay un debate social, ¿no? Y en ese sentido seguiremos presionando desde nuestras organizaciones. Creemos que la solución es la que se ha comentado. Una pregunta
a los expertos, a José Antonio y a David, era en relación con el Pacto por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ha habido una declaración reciente del Comité donde insta a los gobiernos a que, de acuerdo con el pacto que les obliga a defender el derecho a la salud en todos sus estados y a usar las relaciones internacionales, deberían, a juicio del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, apoyar esta propuesta de India y Sudáfrica. ¿Quién puede, digamos, desde ese comité o de ese pacto, cómo se puede forzar a los gobiernos a que cumplan? ¿Hay alguna posibilidad o es también retórico? Sí. David. David, brevemente, por favor, para no salirnos del tiempo. Y luego José Antonio. David, adelante. Bueno, yo en esto, Fernando, no soy un gran conocedor de los mecanismos de actuación de los órganos de aplicación y control del Pacto de los Derechos Humanos, entonces no te puedo responder con precisión. Creo que es una iniciativa que al menos tiene el peso moral de quien la formula, pero en términos jurídicos quizá te pueda responder mejor el magistrado. Como ya citaba, la OMS, el propio Consejo de Europa, que es el órgano también que bueno, pues tiene una visión de los derechos humanos que, digamos, por encima o más específica que la que pueda tener la Comisión Europea, que al fin y al cabo es un órgano de gobierno, ¿no? Que bueno, tú lo sabes, que has estado en gobiernos, tienen pues muchas veces unos roles, aunque sean instituciones públicas, pues parcialmente diferentes. Desde luego el de la Comisión es muy complejo porque tiene que poner en relación intereses, valores pues, que colisionan, como en este caso ha quedado puesto de manifiesto, pues ese acceso en las mejores condiciones posibles y lo antes posible a las vacunas, versus pues el respeto a las leyes de mercado que bueno y sobre todo pues también al potencial de esas industrias farmacéuticas que en este caso son la otra parte con la que habría que negociar. El resultado hoy por hoy es el que tenemos. Una gran noticia, creo, es que se está poniendo por primera vez seriamente en la mesa este tema, ¿no? Esta colisión entre el derecho privado a la propiedad y a la obtención del máximo beneficio en condiciones normales legítimo, pero en condiciones extremas empieza a no serlo y empiezan a ser cada vez más las voces. Ahora, con digamos, peso jurídico o con peso para obligar, pues ya digo, quizá el magistrado pueda contestarte mejor, con más criterio. Gracias. Los efectos en el mundo jurídico internacional siempre son a largo plazo y, por tanto, estamos en una situación de emergencia reconocida mundialmente, y todo lo que se pueda hacer a través del pacto del ECOSOC y todas las iniciativas, yo las aplaudo. Pero esto hay que ser realistas. Han tardado mucho en gestarse y además existe siempre el derecho de reserva de los países a no incluirse en un pacto. Por ejemplo, en el Estatuto de Roma, que primero firmó Clinton y después Bush lo anuló, pues han quedado fuera Estados Unidos, China y Rusia. O sea, dice que ellos no entran en eso. Lo mismo podrían hacer. O sea que, por tanto, eso es a largo plazo. Y a medio plazo, incuestionablemente, la vía sería, se me está ocurriendo ahora sobre la marcha, que conste, pues una denuncia ante el Tribunal Internacional de La Haya respecto de la nulidad de los contratos celebrados en una materia tan reservada, tan frágil, por decirlo de alguna manera, para los ciudadanos que la sufren, estos contratos. Yo no veo otra... Ahora, ¿ese movimiento internacional terminará cuajando? Pues seguramente, hay que ser optimistas, pero en este momento no podemos esperar tranquilamente a que esto cuaje. El Estatuto de Roma tardó pues casi 10 años en gestarse, ¿eh? Pero no estamos en esas condiciones. Gracias. Y ya cedo la palabra para terminar
a nuestro presidente, Juanjo Sendín. Juanjo, cuando quieras, cierra este acto. Muchas gracias a los dos ponentes y a todos los que han preguntado. A mí hay algo que sí me queda claro, y es que yo no puedo esperar que me proteja una industria que todo lo basa en las ganancias en el mercado y en la especulación. No lo puedo esperar, es absurdo. No puedo esperarlo tampoco del cumplimiento de un contrato que se trata de ocultar. Y todo lo que se oculta es sospechoso, por más vueltas que le demos. Los resultados no son buenos, nos pongamos como nos pongamos, a pesar de haber adelantado tanto dinero. Tengo que aclarar que a quien le debo exigir que cumpla con sus obligaciones de proteger el ámbito público y la salud de la población es a mi gobierno. Y por elevación al gobierno de la Unión Europea, que yo también creo, como por Krugman, que no ha cumplido con las obligaciones que esperamos de ellos. Y esto no es inocente, porque además estamos convencidos, aunque no lo podamos demostrar porque iríamos a los tribunales, que eso son razones económicas, probablemente incluso individuales, personales o particulares, las que hay detrás para esto no poderlo cumplir. No es posible dejar de proteger a la población, como está ocurriendo, de los intereses públicos que están en juego. Yo lo siento, que tenemos que seguir trabajando en este sentido, porque también comprendo que es la única solución, la exigencia a nuestro gobierno, la exigencia a nuestros gobiernos de que planteen la defensa que corresponde a los intereses públicos y a la salud de la población. No solamente la nuestra, sino, por supuesto, de la población de la aldea global donde vivimos, porque además nos va a perjudicar si no lo hacemos. Muchas gracias a todos. Tendremos dentro de un mes otra sesión, porque no vamos a dejar ni bajar la guardia en la reclamación y en poner en evidencia todo lo relativo a esta situación, que es nueva, pero no tanto. Muchas gracias a todos y un fuerte abrazo.